una preparación perfecta de esa declaración, donde Rocío estuvo muy bien, donde Rocío estuvo firme, donde Rocío Carrasco contó que ese documental lo hizo como terapia, lo hizo precisamente para sacar todo lo que tenía dentro, todo lo que había sufrido, así lo ha contado, durante cerca de 20 años, a través de determinados medios de comunicación que habían sido muy agresivos contra ella, contando cosas que le habían dañado todo lo que era su espíritu, su alma, su moral. Y necesitaba hacer este documental, y nunca contra su hija, así lo dijo, nunca contra Rocío. No creo que una madre vaya nunca contra una hija, lo creo así, ni contra un hijo, lo creo así, y así lo digo. Y así lo dijo Rocío el otro día en los juzgados, es decir, no iba contra su hija, eso era como una terapia, y en esa terapia facilitó todo, pero no era solamente facilitar datos de su hija, de Rocío Flores, sino era facilitar datos de su vida, de lo que había sufrido. Y eso es lo que era el documental que hizo la Fábrica de la Tele, a la que ahora, le repito, le piden 1 millón de euros Rocío Flores. Les doy una noticia. Yo creo que la sentencia en unos 20 días, 3 semanas estará. Creo que antes del 31 de julio estará. Vamos a ver qué puede ocurrir. Pero creo que el testimonio de Rocío Carrasco a favor de la Fábrica de la Tele fue contundente y fue muy tomado en serio por el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid. Y creo que puede beneficiar a la Fábrica de la Tele. Y creo que la declaración de Rocío Flores no fue la más adecuada. Creo que no es, bueno, una chica que no voy a hablar de ella, pero no estuvo quizá a la altura que tendría que estar ante un juzgado, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones de cada... Vamos a ver, que esto no es un simple juicio de familia ni una bronca doméstica más. Esto ha sido un espectáculo con todas las letras. Imagínate, la Audiencia Provincial de Madrid convertida en un plató improvisado, con más cámaras que en Sálvame y un ejército de reporteros buscando la frase perfecta para incendiar las tertulias de la tarde. No eran ni las 12 del mediodía y ya estaban allí los fans más radicales de cada bando, esos que se hacen llamar rociístas con pedigrí de sangre azul, dispuestos a defender a Rocío Carrasco como si fuera una santa incomprendida, y los floristas de corazón rebelde que no se cortaban ni un pelo en gritar consignas a favor de Rocío Flores, su heroína cañera y sin pelos en la lengua. Y claro, no podían faltar las pancartas, que para eso somos muy de manifestarnos con ingenio. Flores para la justicia, Carrasco tiene la razón, aquí no hay madre ni hija, hay un drama nacional. Vamos, un ambiente digno de final de Copa del Rey, pero con la diferencia de que en vez de un balón aquí se jugaba algo mucho más sucio, la reputación, la imagen pública y, por supuesto, el dinerito. Porque no nos engañemos, detrás de todo esto siempre hay dinero, contratos, exclusivas y la venta de miserias en horario de máxima audiencia. Y como director de este teatrillo de alto voltaje emocional, estaba el juez Emilio Calatayud. Sí, ese mismo, el granadino famoso por soltar sentencias más ingeniosas que un monólogo de Buenafuente. Un tipo que sabe que la justicia no solo se aplica con artículos del Código Civil, sino también con un poco de sentido común y, por qué no decirlo, algo de mano izquierda para que la prensa se entretenga sin que todo se vaya al garete. Cuando se supo que él iba a dictar sentencia en el caso Flores versus Carrasco, media España se frotó las manos. Sabían que, por fin, alguien iba a poner orden en esta tragicomedia que llevaba años aburriendo y fascinando al personal por igual. Pero vayamos al grano. ¿De qué iba este juicio realmente? Porque aquí no se discutía una herencia, ni la propiedad de una finca en Chipiona, ni siquiera la custodia de un perro. No. Esto era un proceso por difamación y daño moral. Rocío Flores, harta de ver cómo su madre la ponía a caldo en cada entrevista, en cada documental y en cada programa de televisión donde se pagaba bien por el drama, decidió plantarse y decir, basta ya. Fue al juzgado para exigir que su madre dejara de usarla como excusa para llorar delante de las cámaras y cobrarse una exclusiva tras otra. Según la demanda, las declaraciones públicas de Rocío Carrasco no solo dañaban su imagen, sino que afectaban a su estabilidad emocional y, ojo al dato, también a su futuro profesional. Porque claro, Rocío Flores estaba intentando labrarse un camino como influencer, o como se diga, del fitness emocional. Ya sabes, esas cosas modernas que hacen los jóvenes para ganarse la vida vendiendo cremas, dietas y consejos en redes. Pero claro, con tu madre diciendo en televisión que eras una mala hija, los contratos se caían, las marcas se asustaban y el público se dividía entre los que la veían como víctima y los que la señalaban como la mala del cuento. El juicio fue a puerta cerrada, pero ya te puedes imaginar lo que duró el secreto. Ni un telediario. Filtraciones constantes, comentarios maliciosos, supuestos testigos hablando de más, WhatsApps que volaban por los platós como si fueran confeti en Nochevieja. Según se filtró, Rocío Carrasco entregó un dossier de más de 700 páginas. Sí, 700. Con informes psicológicos, testimonios de amigos y fotos de comuniones de cuando todavía se hablaban.
Un auténtico arsenal para justificar su relato de madre dolida y traicionada. Por su parte, Rocío Flores tampoco se quedó corta. Presentó un informe psicológico firmado por un especialista en terapia familiar que describía con todo lujo de detalles el impacto devastador que las palabras de su madre habían tenido sobre ella. Además, se incluyeron mensajes de texto enviados a amigos y conocidos donde ella misma explicaba el calvario emocional que estaba viviendo. Y ojo, no eran 4 frases mal escritas. Decían que la carta que presentó estaba manuscrita con una caligrafía impecable, casi poética, para dejar claro que no solo estaba dolida, sino también muy consciente de cada palabra que escribía. Mientras tanto, el país entero se entretenía con este culebrón como si fuera la última serie turca de Antena 3. Las tertulias ardían. Kiko Matamoros celebraba la valentía de Rocío Flores como si fuera la ganadora de un mundial. Belén Esteban, con ese tonillo suyo de yo como madre, lanzaba pullas envenenadas mientras juraba que no iba a opinar. Jorge Javier pedía cautela, intentando no quemarse demasiado, pero sin perder la oportunidad de dejar caer que la justicia no siempre entiende los silencios del alma. Vamos, un circo mediático en toda regla donde cada uno elegía su bando como si fueran hooligans del corazón. Y mientras todo eso pasaba fuera, dentro del juzgado el juez Calatayud se convertía en el protagonista inesperado. Nada de dejarse arrastrar por el ruido. Dicen que se encerró con los expedientes como si estuviera resolviendo el crimen del siglo. Leyó todo. Subrayó. Tomó café con leche doble mientras se echaba las manos a la cabeza con algunos testimonios y dictó una sentencia que dejó a todos boquiabiertos. Su fallo fue claro, victoria inapelable para Rocío Flores. El titular corrió como la pólvora, Rocío Flores gana la demanda a su madre. Telecinco ya pedía permiso para hacer una edición especial de 5 horas. En La Sexta abrían al rojo vivo con gráficos, debates y expertos que ni sabían quién era Carrasco antes de ayer. Y hasta en Cuarto Milenio se rumoreaba que Iker Jiménez estaba preparando un especial titulado Los silencios de Carrasco, mensaje del más allá o manipulación emocional. Vamos, que faltó Carmen Borrego disfrazada de mediadora oficial para completar el cuadro. Pero lo que más llamó la atención fue el tono de la sentencia. Nada de legalismos oscuros. El juez fue directo, como le gusta a la gente. En uno de sus párrafos más comentados escribió: aquí no se juzga si una madre sufre, sino si ese sufrimiento le da derecho a pisotear a una hija en horario de máxima audiencia. ¡Pum! Primera bofetada jurídica sin anestesia. Y ojo, que la condena no era solo pagar una indemnización, que por cierto no se ha hecho pública pero que dicen que daría para financiar media temporada de Supervivientes. También incluía una prohibición de hablar públicamente de su hija durante 2 años. Y si no se arreglaban, podía prorrogarse. Así que Rocío Carrasco no solo perdió en lo legal, sino también en lo mediático. Y mientras la sentencia se convertía en la noticia del día, las redes sociales ardían como una hoguera en San Juan. Todo el mundo opinaba, discutía y se peleaba con el vecino sin ni siquiera conocerse. Aparecían frases como justicia para Flores o silencio para Carrasco en todos lados, dejando claro que había 2 bandos bien marcados. Los seguidores más fieles no se cortaban un pelo y hasta se insultaban como si les fuera la vida en ello. Por si fuera poco, se empezaron a filtrar supuestas conversaciones privadas de Rocío Carrasco con algunos directores de televisión donde se insinuaba que ya estaba planeando otro programa especial para contar su gran verdad, con luces, aplausos y lágrimas incluidas. Pero claro, con la prohibición del juez para hablar de su hija durante 2 años, se le complicaba bastante el negocio. Porque no seamos ingenuos, aquí nadie da puntada sin hilo. Todos sabían que este conflicto no iba a terminar con un abrazo de telenovela. Los periodistas más veteranos ya especulaban con exclusivas pagadas a precio de oro, entrevistas lacrimógenas y contratos para nuevas entregas de la saga. Decían incluso que Rocío Flores tenía ya ofertas para sentarse en un plató y explicar todo con detalle, cobrando bien por hacerlo, porque para eso es la protagonista ganadora de la sentencia. Y claro, mientras madre e hija se batían en duelo judicial, las tertulias de televisión se frotaban las manos. Cada programa se convertía en una pelea verbal, con colaboradores poniéndose morados de indignación. Pero lo más sangrante era ver cómo algunos se rasgaban las vestiduras diciendo hay que pensar en la salud mental de esta familia, mientras que en el siguiente corte publicitario vendían revistas con titulares como La venganza de Rocío o Flores humilla a su madre. Un circo de primera categoría, donde cada lágrima se vendía a precio de oro. Incluso había quien aseguraba que Televisión Española, que siempre va de seria y comedida, estaba negociando un especial con Carrasco para que pudiera hablar sin interrupciones, con música de fondo y todo. Pero claro, ahora con la condena de por medio, iba a tener que andarse con mucho cuidado para no soltar nada que pudiera costarle una nueva demanda. Por su parte, Rocío Flores no se quedaba atrás. Se comentaba que estaba valorando aparecer en una revista conocida para contar su versión, con fotos familiares y frases emotivas que harían saltar las lágrimas a más de uno. Porque no nos engañemos, aquí nadie es tonto, todos saben que este drama vende, y mucho. Y si hay dinero de por medio, siempre se pueden limar rencores, al menos de cara al público. Mientras tanto,
En la calle la gente se posicionaba como si esto fuera un partido de fútbol. En la peluquería, en la panadería, en el bar, todo el mundo opinaba. Las abuelas defendían a Rocío Flores diciendo es que es la hija siempre sufre, mientras otras decían pues a mí me da pena la madre, que bastante ha pasado. Y así, el conflicto familiar se colaba en cada conversación de sobremesa. Y ahí es donde está la clave de todo esto. Porque este juicio no fue solo un caso más en los juzgados, sino un auténtico escaparate de las miserias humanas, con la televisión como altavoz y el público como jurado popular. Y por mucho que el juez Calatayud intentara poner orden con su sentencia clara y directa, todos sabían que la verdadera batalla no se había acabado. Porque mientras haya cámaras, habrá lágrimas. Mientras haya platós, habrá reproches. Y mientras haya público dispuesto a consumir el drama, habrá quien lo venda. Dicen que después de la sentencia se produjo un silencio incómodo en el pasillo del juzgado. Ni un murmullo. Solo se oían los clics de las cámaras intentando captar el gesto exacto, la mueca, la mirada perdida. Rocío Flores, visiblemente tensa pero firme, salía con el paso rápido, evitando preguntas. No sonreía, pero llevaba en los ojos un brillo difícil de ocultar, el de quien sabe que ha ganado. A su lado, su abogada parecía satisfecha, aunque con esa prudencia obligada de quien sabe que la guerra mediática no termina con un papel firmado por un juez. En cambio, del lado de Rocío Carrasco todo era silencio. Un silencio cargado de reproche, casi sólido, como un muro. Los periodistas intentaban sacar declaraciones, pero su equipo legal se limitaba a decir que estudiarían la sentencia y valorarían los siguientes pasos. Ninguna lágrima, ningún grito. Solo un gesto frío, contenido, de quien está tragando algo que no esperaba. Porque digámoslo claro, Carrasco se creía intocable. Llevaba años contando su versión con total libertad, llenando platós, firmando contratos, emocionando a su público con su relato de madre doliente y traicionada. Pero aquí se topó con un muro de papel sellado con la firma de Calatayud. Un juez que no tragó con el espectáculo, que dijo alto y claro que el dolor no otorga licencia para destrozar a tu hija en horario de máxima audiencia. Y eso, para alguien como Rocío Carrasco, fue un puñetazo de realidad. Porque estaba convencida de que la opinión pública estaba de su lado. Creía que el relato lacrimógeno la haría intocable, que nadie se atrevería a contradecirla. Y se equivocó. Mientras tanto, la prensa no perdió el tiempo. En las redacciones se reescribían titulares a toda velocidad. Los editores de los programas del Corazón mandaban recortar vídeos y preparar especiales para esa misma tarde. Los colaboradores se citaban de urgencia para la tertulia. Y el público, encantado. Porque aquí todos tenemos algo de voyerista. Queremos saberlo todo, ver el momento exacto en que la madre y la hija se destruyen con la mirada, analizar los silencios, las lágrimas contenidas, las palabras medidas para que no sirvan de munición en la siguiente demanda. Las tertulias de televisión hervían. Unos decían que era justicia divina para Rocío Flores, que por fin alguien la escuchaba. Que ya estaba bien de tanto documental llorón donde la madre se pintaba como mártir. Otros, más fieles a Carrasco, gritaban que era una vergüenza, que la justicia no entendía de sentimientos, que la hija era una desagradecida capaz de vender a su madre por un titular. En el plató, los contertulios casi se arrancaban el micrófono para soltar su opinión. Y mientras tanto, los directores de programa encantados, contando los puntos de audiencia con la sonrisa de quien sabe que el drama siempre vende. Pero no todo quedaba en el plató. En la calle también había debate. En la barra del bar, en la carnicería, en el parque mientras los abuelos miraban a los nietos jugar. Se escuchaban frases como pues yo haría lo mismo si mi madre me difama, o hay que ser muy fría para demandar a tu propia madre. Nadie se ponía de acuerdo. Pero todos hablaban de ello. Porque el caso se había convertido en el tema del momento, desplazando hasta la política y al fútbol en las conversaciones cotidianas. Y ojo, que detrás de todo este drama había muchos intereses. Las cadenas de televisión no se iban a quedar de brazos cruzados. Ya empezaban a negociar con abogados y representantes para conseguir la exclusiva de Carrasco explicando su versión con el corazón en la mano, siempre con ese piano de fondo que hace llorar hasta el más duro. Y claro, con la prohibición judicial de hablar de su hija, ya se especulaba con guiones alternativos, donde se hiciera la víctima sin mencionar nombres, pero dejando caer todo con esa sutileza envenenada que tanto gusta. Del otro lado, Rocío Flores, aconsejada por su equipo, estudiaba las ofertas de entrevistas pagadas, portadas de revista y hasta algún programa especial donde pudiera limpiar su imagen, mostrar su lado más humano y dejar claro que no es la bruja sin corazón que muchos pintaban. Porque aquí nadie es tonto. Todos sabían que la demanda no era solo por el daño moral. Era también por recuperar el control de la narrativa. Por demostrar que no estaba dispuesta a ser el saco de boxeo mediático de su madre. Mientras tanto, los abogados se relamían. Nuevos contratos, nuevas negociaciones, nuevas facturas. Porque al final, cuando el drama familiar se convierte en mercancía, todo el mundo cobra.
Los psicólogos se convertían en estrellas invitadas en programas matinales, explicando términos como daño moral y responsabilidad emocional como si fueran recetas de cocina. Algunos decían que la madre necesitaba terapia, otros que la hija arrastraba traumas infantiles. Todo era materia prima para el debate, para rellenar horas de televisión y para vender anuncios entre lágrimas y reproches. Pero el golpe más duro para Rocío Carrasco no fue solo económico. Fue de imagen. Porque por primera vez en años se le caía la careta de madre víctima para convertirse en la agresora judicial. La mujer que, según el juez, había traspasado el límite. Que había usado su dolor para humillar públicamente a su hija. Una sentencia así deja huella. Porque ya no sirve llorar ante las cámaras y soltar frases cargadas de emoción. Ahora hay un papel oficial que dice que se pasó de la raya. Y eso duele. Porque Rocío Carrasco siempre ha sabido moverse bien entre la prensa, contando su historia, generando empatía. Pero esta vez la justicia le dijo basta. Que una cosa es contar tu experiencia, y otra es machacar a tu hija día tras día, programa tras programa. Que el dolor no puede convertirse en excusa para el maltrato emocional. Que la televisión no es un tribunal ni el sofá del psicólogo. Mientras tanto, Rocío Flores, con sus propias heridas, aparecía como la hija que por fin dijo basta. Que se plantó. Que se cansó de ser el monstruo del cuento de su madre y decidió escribir su propio final. Y claro, el juez Calatayud se ganó los titulares con su estilo directo. Sin rodeos. Usando frases que se entendían a la primera, para que hasta la abuela del pueblo pudiera opinar con conocimiento de causa. A medida que los días pasaban tras la sentencia, el ambiente lejos de calmarse se volvió todavía más espeso, como esas tormentas de verano que amenazan con descargar y al final terminan empapándolo todo. En los programas del corazón se sucedían los debates casi sin respiro. Unos defendían a Rocío Carrasco con fervor religioso, diciendo que nadie sabe el dolor de una madre que se siente traicionada, que la mujer llevaba años tragando humillaciones y silencios, y que lo mínimo era dejarla desahogarse. Pero otros, y no pocos, decían basta ya de ese victimismo a la carta. Porque, vamos a ver, ¿cómo se puede justificar que conviertas a tu hija en el tema estrella de tu propia campaña de marketing emocional? Y es que a muchos se les empezaba a caer la venda de los ojos. Porque el relato de madre mártir era muy rentable. Cada entrevista bien cobrada, cada especial televisivo con lágrimas bajo focos, cada documental promocionado como la verdad definitiva. Y mientras tanto, la hija convertida en un personaje de telenovela, con el papel de villana adjudicado sin opción a réplica. Así que la sentencia vino a ponerle freno a esa barra libre de declaraciones. Que ojo, no prohibía hablar de todo, pero sí la obligaba a cerrar el pico en lo que respecta a su hija. Por 2 años, nada menos. Como quien dice, hazte la entrevista que quieras, pero deja de usar a tu hija como diana pública para justificar tus penas. Y eso, para alguien tan dado al relato emotivo como Rocío Carrasco, era un bofetón de los que dejan marca. Mientras tanto, Rocío Flores tampoco estaba para lanzar cohetes. Porque ganar un juicio no significa sanar heridas. Muchos decían que se la veía más tranquila, que por fin respiraba aliviada tras la sentencia. Pero no hay que ser un experto para saber que esa calma era tensa, casi forzada. Porque se puede callar a la madre en los medios, pero no se puede borrar el pasado. Ese pasado que ella misma reconocía como una mochila pesada, llena de silencios, peleas y reproches que nunca se dijeron de frente, pero que dolían como cuchilladas. Su abogada, doña Marta Delgado, se había convertido en la heroína silenciosa de esta historia. Una mujer con temple que no se dejó amedrentar ni por las cámaras ni por la presión. Fue ella la que construyó el caso desde la frialdad del papel, pero con la humanidad de quien sabe que detrás de cada frase hay una persona hecha polvo. Y fue su estrategia la que acabó convenciendo al juez. No se trataba de atacar a Carrasco, sino de defender a la hija. De demostrar que no todo vale por un minuto de audiencia. Y es que ese fue el gran argumento del juicio. El derecho a la libertad de expresión no puede convertirse en licencia para machacar emocionalmente a alguien. Que contar la propia verdad es un derecho sagrado, pero solo hasta donde empieza la dignidad del otro. Y aquí, según el juez, Rocío Carrasco había traspasado esa línea a base de entrevistas lacrimógenas y testimonios selectivos, pintando a su hija como la culpable de todos sus males. Eso dolía especialmente en la opinión pública porque mucha gente se sintió engañada. Porque había comprado el relato de la madre dolida, había empatizado con su llanto, había apoyado sus denuncias contra el maltrato del padre. Y de pronto se encontraban con que la justicia le decía, señora, su dolor no le da derecho a humillar a su hija. Fue como un jarro de agua fría para muchos. Pero más allá de la sentencia, el daño ya estaba hecho. Porque una cosa es callar a Carrasco durante 2 años y otra muy distinta es borrar todo lo que ya se dijo. Los vídeos siguen circulando, las entrevistas están colgadas en internet, las frases lapidarias han sido titulares en todos los periódicos. Y la imagen de Rocío Flores ya había quedado marcada para siempre. Por eso, en su entorno decían que la joven no cantaba victoria. Sabía que la verdadera batalla era limpiar su imagen.
que tendría que hacer muchas entrevistas, que mostrar su lado más vulnerable, que demostrar que no era esa figura fría y calculadora que su madre había retratado con tanto mimo ante las cámaras. Que tendría que explicar, una y otra vez, que lo que había hecho era defenderse, no atacar. Y mientras tanto, los tertulianos frotándose las manos. Porque este tema daba para semanas enteras de contenido. Unos hacían de psicólogos de salón, analizando con cara seria el daño moral y el impacto emocional. Otros directamente se reían en la cara de ambas, diciendo que era todo un montaje para mantener el negocio del salseo. Y en medio, la audiencia tragando horas de debate con palomitas y cerveza, disfrutando de la desgracia ajena como si fuera un deporte nacional. Incluso se llegó a hablar de la famosa recomendación del juez, que madre e hija asistieran a un taller de reconstrucción emocional. Una especie de terapia familiar para aprender a hablarse sin matarse. Y claro, ahí ya el tema se convirtió en meme nacional. Los programas ponían imágenes de Carmen Borrego como posible mediadora, se hacían bromas de que Televisión Española grabaría el taller para emitirlo en horario de máxima audiencia. Todo valía con tal de reírse del drama. Pero más allá de las bromas, la recomendación del juez era seria. Porque Emilio Calatayud no es tonto. Sabía que por muy clara que fuera su sentencia, la verdadera raíz del problema seguía intacta. Que madre e hija llevaban años acumulando reproches no dichos, heridas no sanadas, y que si no se sentaban a hablar de verdad, aquello seguiría pudriéndose, aunque no saliera más en televisión. Y claro, ahí es donde la televisión falló estrepitosamente. Porque mientras se llenaban la boca hablando de la salud mental, se peleaban por conseguir la exclusiva más jugosa. Mientras invitaban a psicólogos a explicar el daño emocional, programaban debates de 4 horas donde se despedazaba cada gesto de Rocío Flores o Rocío Carrasco. Todo por la audiencia, todo por el morbo. Porque eso es lo que vende. El drama, la lágrima, la frase hiriente. Y mientras más se pueda especular, mejor. ¿Por qué se creen que cuando se filtró la sentencia fue trending en todas partes? Porque a la gente le encanta el conflicto. Le gusta sentirse juez desde el sofá, opinar con autoridad sobre la vida de gente que ni conoce. Es el nuevo deporte nacional, destripar en voz alta los dramas ajenos para olvidar los propios. Y mientras tanto, Rocío Carrasco masticaba la derrota con amargura. Su equipo legal planeaba recursos o nuevas estrategias, pero sabían que la imagen había quedado tocada. Porque una cosa es llorar ante las cámaras y otra muy distinta es que un juez te diga, se acabó, ahora te callas. Y eso duele más que cualquier indemnización. Porque ataca el ego, la capacidad de controlar el relato. Le quita el poder de decidir qué se dice y qué no. Y eso, en el mundo del espectáculo, vale más que cualquier cheque. A partir de la sentencia, la maquinaria del escándalo se desató como un caballo sin riendas. Lo que se suponía que iba a ser un toque de atención judicial, se convirtió en gasolina para el fuego. Porque mientras Rocío Carrasco encajaba el golpe en silencio, su entorno empezaba a moverse como un ejército bien entrenado. Decían que estaba destrozada, que no esperaba tanta dureza del juez, pero al mismo tiempo ya estaban enviando mensajes a productoras, tanteando entrevistas, preparando comunicados medidos al milímetro. No iban a aceptar quedar como la villana del cuento. Y menos cuando había tanto dinero en juego. El relato de madre sufriente, traicionada y humillada ya había sido rentable en el pasado, y nadie pensaba soltarlo así como así. La estrategia era clara, rearmar la narrativa. Transformar la derrota judicial en un nuevo motivo de empatía. Porque si algo sabían hacer era vender el dolor en plató. Por su parte, Rocío Flores tampoco se quedaba quieta. Sabía que esta era su oportunidad de oro para limpiar su imagen después de años siendo el saco de boxeo de las tertulias. Porque, digámoslo claro, durante mucho tiempo había sido la bruja perfecta, la hija fría que le había dado la espalda a su madre, la joven mal hablada que, según su madre, le había hecho la vida imposible. Esa imagen había calado, y había costado mucho cambiarla. Pero ahora tenía el respaldo de un juez que, negro sobre blanco, le daba la razón. Así que su equipo se puso manos a la obra. Se hablaba de entrevistas pactadas en programas amigables, de portadas en revistas donde aparecería como la hija herida pero fuerte, de planes para relanzar su faceta más personal, esa que conectara con la gente de a pie, la chica que también sufre, que también llora, que solo quería el amor de su madre. Y mientras se cocinaban todas esas jugadas en los despachos, la prensa se frotaba las manos. Porque sabían que ahí tenían tema para meses. En las redacciones se pasaban las tardes enteras revisando cada palabra de la sentencia, buscando el párrafo más duro, el más jugoso para titular. El juez frena a Carrasco, la humillación de la madre famosa, Flores gana la batalla definitiva. Y cada titular más agresivo que el anterior. Porque vender, vendía. Y en la tele, madre mía, la tele parecía un circo romano. Montaban mesas con 8 tertulianos gritando a la vez. Unos decían que Carrasco se merecía la condena por rencorosa. Otros clamaban que la justicia era ciega y que nadie entendía el dolor de una madre. Había psicólogos dando diagnósticos gratuitos en horario de máxima audiencia.
abogados de tertulia que analizaban la sentencia como si fueran fiscales del Estado. Y de fondo, imágenes de archivo con las dos Rocío en primer plano, llorando, peleando o simplemente calladas. Todo valía. Las productoras se apresuraban a contratar a colaboradores dispuestos a soltar barbaridades. Porque si había algo claro es que la neutralidad no servía. Lo que se buscaba era carnaza. Declaraciones incendiarias. Insultos velados. Acusaciones graves. Todo para enganchar al público, para mantenerlo pegado al sillón. En el lado de Carrasco, había reuniones tensas. Sabían que la sentencia era un revés enorme. Porque no solo la obligaba a pagar y a callar, sino que la desenmascaraba. Le quitaba la careta de madre mártir y la colocaba en el lugar de agresora emocional. Y eso dolía. Dolía al ego, dolía a la imagen y dolía al negocio. Así que se empezó a diseñar un plan de contención. Se decía que su equipo estaba escribiendo un comunicado oficial, cuidadosamente redactado para pedir respeto, para invitar a la reflexión, para dejar claro que ella no se consideraba culpable de nada. Querían transmitir la imagen de la mujer fuerte que acepta la sentencia porque respeta la justicia, pero que no se rinde. Una estrategia clara para abrir la puerta a futuras entrevistas donde pudiera aclarar malentendidos sin violar la prohibición judicial. Mientras tanto, Rocío Flores jugaba la carta de la prudencia. Su entorno decía que estaba cansada del escándalo, que lo único que quería era vivir tranquila, trabajar y pasar página. Pero nadie se tragaba del todo ese discurso. Porque se filtraban llamadas con representantes de revistas, se tanteaban exclusivas, se planificaban entrevistas donde podría dar su versión con un nudo en la garganta y una lágrima a punto de caer. Porque aquí todos sabían que el público quería emoción. Que si Rocío Flores quería ganarse la empatía de los que aún la veían como la hija traicionera, iba a tener que llorar. Iba a tener que contar sus miedos, sus recuerdos más dolorosos. Mostrar que detrás de la coraza había una niña herida. Y en los platós no perdían el tiempo. Empezaron a buscar amigos de la familia dispuestos a hablar. Aquel primo que no se llevaba bien con Carrasco. El amigo de Flores que juraba que la madre la tenía frita. Hasta se rescataban entrevistas viejas de Rocío Jurado, buscando una frase sacada de contexto para meter más leña al fuego. Porque el objetivo no era informar. Era provocar. Dividir. Crear bandos. Al mismo tiempo, los colaboradores profesionales del drama hacían su agosto. Esos tertulianos que viven de sentarse a opinar de todo y de todos con cara de indignación impostada. Gritaban contra Carrasco con una rabia casi teatral, como si les debiera dinero. Otros la defendían con lágrimas en los ojos, diciendo que era la víctima de un sistema que no entiende a las madres. Y el público, encantado. Porque cuanto más gritaban, más subía la audiencia. No faltaron los expertos en comunicación no verbal que se ganaban su cheque analizando vídeos al detalle. Mira cómo baja la mirada, eso indica sumisión, ese parpadeo rápido es señal de incomodidad. Como si fueran médiums de las emociones ajenas. Y la gente, fascinada, tragando todo como verdad absoluta. Pero mientras se hacían análisis de salón, la vida real seguía. Rocío Carrasco, dicen, estaba desolada. No por la indemnización, que se decía que era cuantiosa pero no arruinante. Sino porque se sentía señalada. Sabía que su relato había perdido fuerza. Que ya no bastaba con sentarse en un plató y soltar lágrimas para tener al público comiendo de su mano. Ahora tenía que medir cada palabra. Por su parte, Rocío Flores tampoco celebraba con champán. Sabía que, aunque había ganado en los papeles, la batalla más dura era ganarse el corazón de la gente. Su equipo le insistía en que no se subiera demasiado al pedestal de la victoria. Porque la opinión pública es volátil. Hoy te aplauden, mañana te llaman monstruo. En medio de todo esto, los psicólogos invitados a los programas hablaban de terapia familiar como si fuera tan fácil como apuntarse a clases de zumba. Decían que madre e hija tenían que hablar, que había que sanar, que todo se resolvería con un abrazo. Mientras tanto, las cadenas planeaban especiales con títulos como El Reencuentro, soñando con grabar ese abrazo en exclusiva y venderlo como el cierre perfecto para el drama. Pero nadie preguntaba si madre e hija querían de verdad arreglar nada. Porque eso no vende. Lo que vende es la bronca, la lágrima, el reproche. Lo que vende es tenerlas enfrentadas para siempre. Y los que vivían de ello lo sabían muy bien. Así que mientras el juez Calatayud se retiraba a su despacho con la conciencia tranquila de haber intentado poner un límite, la televisión ya preparaba el siguiente capítulo. Y la gente, como siempre, estaba dispuesta a verlo todo, a opinar de todo y a tomar partido como si su propia vida dependiera de ello. Porque si hay algo que este juicio dejó claro es que la justicia puede dictar sentencias, pero el espectáculo nunca se acaba. El eco de la sentencia aún retumbaba los pasillos judiciales cuando la guerra verdadera empezó a librarse en otro escenario, la televisión. Porque el papel firmado por el juez Calatayud tenía fuerza legal, pero el auténtico juicio seguía vivo en platós, tertulias y redes sociales. Y ese no iba a ser fácil de ganar para ninguna de las dos.
Rocío Carrasco, dicen, se encerró con los suyos a lamerse las heridas. No era solo la multa económica, ni la vergüenza de la condena. Era que por primera vez alguien había tenido el valor de decirle «te has pasado». Durante años había contado su historia a su manera, sin filtro ni oposición real. Había logrado conmover, polarizar, convertir su relato en un arma con la que disparar a todos los que osaran llevarle la contraria. Pero esta vez no. Esta vez un juez le había puesto un límite, hasta aquí. Y eso era un golpe durísimo para alguien que había hecho de su vida un producto audiovisual rentable. Porque no seamos ingenuos, cada lágrima en televisión había tenido precio. Cada testimonio roto, cada frase dolida, cada pausa dramática con música de piano de fondo había sido calculada para lograr audiencia, empatía y, por supuesto, contratos. Pero ese modelo de negocio se venía abajo si ya no podía hablar de su hija. Su equipo, consciente de la gravedad de la situación, empezó a planificar la estrategia de recuperación de imagen como si fueran generales en un campo de batalla. Había que salvar lo que se pudiera. Había que reescribir el relato. Empezaron a correr los rumores de un comunicado oficial, de entrevistas limpias donde hablaría de su dolor sin nombrarla, de la posibilidad de recurrir la sentencia, aunque solo fuera para ganar tiempo y mantener vivo el interés mediático. Pero por mucho que intentaran planificar cada paso, la losa era enorme. Porque el público ya había escuchado la frase del juez: «El dolor no da derecho a humillar a tu hija». Esa frase se repetía en las tertulias, en los bares, en los grupos de vecinos. Un torpedo directo a la línea de flotación de la narrativa victimista. Mientras tanto, Rocío Flores intentaba mantenerse firme, aunque por dentro estaba temblando. Porque ganar en el juzgado no le devolvía la infancia perdida, ni arreglaba los años de reproches públicos, ni mucho menos garantizaba que el público le creyera ahora de golpe. Su imagen había sido demonizada durante tanto tiempo que muchos ya no sabían distinguir la verdad de la caricatura. Por eso su equipo también tejía su propia estrategia. Nada de chulerías, nada de celebrar la victoria como si fuera un trofeo. Había que mostrar humildad, dolor, humanidad. Empezaron a planear entrevistas donde se le viera como una hija herida pero dispuesta a perdonar. Fotos familiares con amigos, testimonios de su entorno hablando de lo buena persona que era. Porque sabían que en la televisión, la empatía es una moneda que se gana a pulso. En medio de este tablero de ajedrez, los programas del corazón se frotaban las manos. Las cadenas veían venir semanas, incluso meses de contenido gratis. Solo tenían que mover un dedo para que aparecieran colaboradores a discutir, a insultarse en directo, a especular con información privilegiada o directamente inventada. El objetivo era uno: mantener al espectador pegado al sofá. Y vaya si funcionaba. Porque el público no se cansaba. Cada día salían nuevos vídeos, nuevas exclusivas, nuevas filtraciones. Que si Carrasco había roto a llorar en privado diciendo que la justicia estaba ciega. Que si Rocío Flores había mandado mensajes a amigos asegurando que por fin se sentía libre. Que si el entorno de la madre decía que estaba hundida y medicada. Que si los amigos de la hija decían que estaba aliviada pero destrozada por dentro. Todo valía. Los tertulianos competían por soltar la frase más venenosa. Algunos decían sin pudor que Carrasco merecía la condena por usar a su hija como un personaje de reality. Otros gritaban que Flores era una desagradecida incapaz de comprender el dolor de su madre. Se analizaban gestos, silencios, fotos en redes. Cada mínimo detalle se convertía en prueba para uno u otro bando. Y mientras tanto, los directivos de televisión frotándose las manos. Porque cada programa dedicado a ellas subía la audiencia. Cada exclusiva se vendía a precio de oro. Cada cara de dolor en pantalla valía miles de euros en publicidad. Porque en el fondo, aunque hablaran de salud mental y de valores familiares, todos sabían la verdad: la desgracia vende. Y cuanto más dolorosa y sucia, mejor. En ese clima, el juez Calatayud se convertía en un personaje mediático involuntario. Se repetían sus frases como si fueran lemas de campaña. El dolor no justifica el daño. Aquí no se juzga el sufrimiento, sino el límite de ese sufrimiento. Algunos lo alababan como el único valiente capaz de poner orden en el circo. Otros lo criticaban por no comprender la verdad de una madre que sufre. Pero a él, dicen, le daba igual. Sabía lo que había hecho y por qué. Se comentaba que había dictado la sentencia en un lenguaje tan claro que hasta un chaval de instituto podía entenderla. Nada de jerga legal para que luego vinieran a decir no se entendió. Lo había dejado cristalino: Rocío Carrasco tenía derecho a su dolor, pero no a arrastrar a su hija por el fango para justificarlo. Y ahí estaba la clave de todo. Porque el gran debate que había abierto el caso no era solo familiar, sino social. ¿Hasta dónde puede uno contar su verdad? ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y el daño al otro? ¿Es lícito lavar la ropa sucia en televisión si eso destroza a tus hijos? Esas preguntas inundaban tertulias, columnas de opinión y charlas de café. Unos defendían la sinceridad a ultranza. Otros clamaban por el respeto a la intimidad.
Y en medio, las dos Rocío convertidas en símbolos de un conflicto mucho más grande que ellas. Porque su pelea era la de muchas familias rotas, solo que amplificada por los focos y el dinero. Mientras tanto, las productoras ya planeaban el siguiente capítulo. Se rumoreaba que estaban intentando convencerlas para un especial de reconciliación. El abrazo definitivo, lo llamaban con sorna en los pasillos. Porque sabían que, si lo conseguían, romperían audímetros. Imagínate, madre e hija llorando juntas, pidiendo perdón, con la música de fondo y los colaboradores aplaudiendo de pie. El sueño húmedo de la televisión del corazón. Pero nadie creía que fuera posible. Porque el daño era demasiado profundo. Porque ambas habían vendido demasiado caro su relato como para desmontarlo ahora con un abrazo improvisado. Porque detrás de cada lágrima había contratos, abogados, exclusivas pendientes de firma. Y esa era la gran tragedia. Que aunque el juez había intentado con su propuesta de terapia reconstruir algo, la televisión lo convertía en chiste. Se burlaban del taller de reconstrucción emocional como si fuera un sketch. Hacían memes con Carmen Borrego de mediadora. Invitaban psicólogos para decir obviedades mientras pasaban en bucle imágenes de las protagonistas llorando. Porque no interesaba que se reconciliaran. Lo que interesaba era que siguieran peleadas. Que siguieran dando titulares. Que siguieran alimentando el monstruo del morbo. Porque mientras la pelea siguiera viva, el dinero seguiría entrando. Y el público, claro, feliz. Porque somos así. Nos decimos que queremos que se arreglen, pero nos morimos por verlas gritándose. Decimos que nos duele verlas sufrir, pero cambiamos de canal si no hay drama. En el fondo, esa es la verdad más incómoda de todo este asunto. Que Rocío Carrasco y Rocío Flores no son solo víctimas de sus propias decisiones y su historia familiar, sino de un país que se alimenta del escándalo. Que consume su dolor como entretenimiento. Que exige sangre, lágrimas y confesiones en directo para después opinar como si fueran amigos de toda la vida. Así quedó España tras la sentencia. Dividida entre los que gritaban justicia para Flores y los que murmuraban pobre Carrasco. Con los programas del corazón echando humo. Con los contratos de exclusivas ya negociándose en silencio. Con los tertulianos preparados para la siguiente bronca. Y con un juez que, desde su despacho, quizás se preguntaba si de verdad había servido para algo su intento de poner límites a la miseria emocional convertida en negocio. Y ahora, cuando ya hemos desnudado cada rincón de esta historia, cuando ya no queda casi nada que ocultar, quiero que nos paremos un segundo a reflexionar juntos. Porque aquí no estamos hablando solo de una sentencia judicial ni de un cruce de acusaciones entre madre e hija. Estamos hablando de algo mucho más profundo, más incómodo, más humano. Estamos hablando de cómo hemos convertido el dolor en espectáculo. De cómo nos sentamos frente al televisor con el café o la copa de vino en la mano para ver a dos personas destrozándose en directo. Y después opinamos con la misma ligereza con la que hablamos del tiempo. Yo creo que la hija es mala, pues a mí me da pena la madre. Como si con eso solucionáramos algo. Y por eso hoy quiero invitarte a que pienses. A ti que me estás escuchando. ¿Te has preguntado alguna vez por qué nos atrae tanto el drama ajeno? ¿Por qué nos gustan tanto las broncas en televisión? ¿Por qué compramos revistas con titulares venenosos? Porque no nos engañemos, si los programas del corazón siguen haciendo dinero con estas miserias es porque nosotros miramos. Porque compramos. Porque compartimos los vídeos y comentamos como si tuviéramos la verdad absoluta. Por eso te pido algo muy sencillo. Si te ha interesado este vídeo, si te ha removido algo por dentro, suscríbete al canal. Dale al botón de suscribirse, porque aquí no nos vamos a quedar en la superficie. Aquí vamos a seguir contando estas historias con todas sus luces y sus sombras. Vamos a señalar las hipocresías. Vamos a decir las verdades incómodas. Porque alguien tiene que hacerlo. Y dale también a la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Porque si no, YouTube no te avisa. Y yo quiero que estés aquí, conmigo, cada vez que tengamos algo importante que contar. Porque este canal no lo hago yo solo, lo hacemos entre todos. Tú también eres parte de esta comunidad. Pero más allá de suscribirte, quiero que participes. Quiero que dejes tu comentario aquí abajo. Dime qué opinas de todo esto. ¿Crees que Rocío Carrasco merece la condena? ¿Crees que Rocío Flores es una víctima o una estratega? ¿Piensas que la televisión se ha pasado con ellas? Quiero leerte. Quiero saber qué piensas tú. Porque este canal no es un púlpito desde el que yo suelto discursos. Es un lugar de conversación. Y te invito también a compartir este vídeo. Mándaselo a tu amigo o amiga que no se pierde un programa del corazón. A esa persona que siempre defiende a capa y espada a Carrasco. O al que odia a Flores sin conocerla. Que lo vean. Que piensen. Que discutan contigo. Porque solo hablando podemos rascar un poco la superficie y ver qué hay debajo de tanto titular fácil. Además, si te gusta este enfoque, si valoras el trabajo que hacemos aquí, te pido que le des al like.
Parece una tontería, pero ayuda mucho. Es la forma más sencilla de decir, oye, me ha gustado, sigue así. Y créeme, yo leo cada like, cada comentario, cada suscripción como un empujón para seguir contando las cosas con claridad. Pero vamos un poco más allá. Vamos a hablar del papel de la televisión. Porque es muy fácil criticar a Rocío Carrasco o a Rocío Flores. Pero, ¿qué pasa con esos productores que se pelean por sus lágrimas? ¿Con esos presentadores que fingen preocupación mientras les brillan los ojos por la audiencia? Y ojo, no hablo solo de ellos. Hablo también de nosotros. De ti y de mí. Que a veces decimos que nos duele verla sufrir, pero luego comentamos como cotillas de barrio, ¿viste cómo lloraba? Seguro que es todo teatro, menuda víbora la hija, pobrecita la madre. Como si fueran personajes de una novela barata y no dos seres humanos rotos. Así que quiero que me digas en comentarios, ¿hasta dónde debe llegar la televisión? ¿Hay límites? ¿Debería haberlos? ¿O somos nosotros los que los rompemos cada vez que encendemos la tele para ver un especial de 5 horas sobre su pelea? Porque aquí en Tirando Salseo vamos a seguir hablando de todo esto. Sin censura, pero con respeto. Sin tapujos, pero con cabeza. Porque el salseo está bien, a todos nos gusta. Pero también tenemos que saber hasta dónde llega la broma y dónde empieza el daño real. Y quiero que te suscribas para que sigamos pensando juntos. Porque este canal no es para niños. Es para gente adulta. Para los que ya peinamos canas. Para quienes hemos vivido lo suficiente para saber que la vida no es blanca o negra, sino una maraña de grises. Así que dale al botón de suscribirse. Activa esa campanita. Porque aquí no vamos a callarnos. Vamos a seguir hablando de Rocío Carrasco, de Rocío Flores, de los programas del corazón, de los contratos millonarios, de los jueces que intentan poner orden, de los tertulianos que se hacen los ofendidos mientras cobran un buen sueldo por calentar el debate. Y si tienes un minuto más, comparte este vídeo en tu grupo de WhatsApp. Que lo vea tu hermana, tu madre, tu cuñada, esa amiga que siempre se pone del lado de la madre o de la hija. Que comenten. Que discutan. Porque al final, de eso se trata. De que nos miremos al espejo como sociedad y aceptemos que, de alguna forma, todos hemos convertido su guerra en nuestro entretenimiento. Si has llegado hasta aquí, de verdad te agradezco. Porque sé que no es fácil escuchar estas cosas. No es fácil reconocer que nos gusta el morbo. Que nos alimentamos de broncas ajenas mientras criticamos el mundo en voz alta. Pero aquí estamos. Y mientras tú quieras, yo seguiré contándotelo. Así que te invito también a ver otros vídeos del canal. Hay para todos los gustos, broncas en plató, secretos familiares, exclusivas que se filtran a propósito. Todo contado sin pelos en la lengua. Porque la vida ya tiene demasiados cuentos como para que encima yo venga a contarte otro más. Y si quieres apoyar este canal de verdad, cuéntale a alguien sobre él. Recomiéndalo. Dile, mira, aquí no te cuentan las cosas como si fueras tonto. Aquí se habla claro. Porque solo así podemos crecer y llegar a más gente que, como tú y como yo, quiere algo más que titulares sensacionalistas sin alma. En resumen, no te vayas sin dejar tu like. Sin comentar. Sin suscribirte. Porque si tú estás aquí, yo seguiré aquí. Con el micro encendido, la lengua afilada y el corazón dispuesto a contarte la verdad, por incómoda que sea. Porque mientras la televisión siga vendiendo lágrimas, alguien tiene que decir en voz alta que el agua con sal también duele de verdad. Así que suscríbete ya mismo, activa la campanita, comparte, comenta, dale al like y prepárate. Porque lo que viene en este canal va a ser todavía más fuerte, más claro y más sincero que todo lo que has escuchado hasta ahora. Aquí no vamos a callarnos. Y si tú tampoco quieres callarte, este es tu sitio. Bienvenido a Tirando Salseo. Viendo en el que la madre, Rocío Carrasco, declaraba la paliza brutal que le había dado a la hija. Mira, yo hay una cosa que no tengo clara en absoluto, vamos, que lo tengo muy claro. Yo no sé cómo la Fiscalía General del Estado o incluso la misma niña no se ha puesto una denuncia contra la madre porque está violando su intimidad. Nosotros no podemos dar información de cualquier chaval, de forma que se pueda identificar las circunstancias que han ido siendo como menor. Yo puedo hablar de casos que he tenido, pero nunca puedo identificar que se pueda concretar al chaval del que me estoy refiriendo. Entonces es una violación de la intimidad de esa niña. Lo que los menores hacen no genera antecedentes penales. Y es una cuestión que atenta contra su intimidad y su propia imagen. Yo no entro en si la Rocillito tiene razón o no tiene razón. Lo que sí está claro es que se ha revelado y se ha desvelado toda la información de esa cría del comportamiento cuando era menor de edad. Y eso debe de quedar en los juzgados
de menores. Y es más, los menores no tienen antecedentes penales. Entonces, al coger esa imagen, romper esa imagen de esa niña, se le está haciendo un daño a la niña. No entro ya en las causas ni tal. Pues yo tengo muchos chavales. De lo que haya hecho. Sí. Claro, yo tengo un montón de chavales que son personas, que son guardias civiles, que son universitarios y tal. Si yo cuento su historia diría, qué barbaridad. Pero es que no, es que es violar la intimidad de un menor. Y eso no puede ser. Ni la madre, ni nada, porque los intereses de la madre no tienen nada que ver con los intereses de la niña. Y a esa niña se le ha perjudicado un montón. Yo no entiendo cómo la Fiscalía o cómo la propia niña no interpone una demanda o una denuncia contra su madre por violar la intimidad. Los antecedentes penales, siendo mayor todavía, pero siendo menor no existen antecedentes penales. Entonces se ha violado su intimidad. Una preparación perfecta de esa declaración donde Rocío estuvo muy bien, donde Rocío estuvo firme, donde Rocío Carrasco contó que ese documental lo hizo como terapia. Lo hizo precisamente para sacar todo lo que tenía dentro, todo lo que había sufrido, así lo ha contado, durante cerca de 20 años, a través de determinados medios de comunicación que habían sido muy agresivos contra ella, contando cosas que le habían dañado todo lo que era su espíritu, su alma, su moral. Y necesitaba hacer este documental, y nunca contra su hija, así lo dijo, nunca contra Rocío. No creo que una madre vaya nunca contra una hija, lo creo así, ni contra un hijo, lo creo así, y así lo digo. Y así lo dijo Rocío el otro día en los juzgados, es decir, no iba contra su hija, eso era como una terapia, y en esa terapia facilitó todo, pero no era solamente facilitar datos de su hija, de Rocío Flores, sino era facilitar datos de su vida, de lo que había sufrido. Y eso es lo que era el documental que hizo la Fábrica de la Tele, a la que ahora, le repito, le piden 1 millón de euros Rocío Flores. Les doy una noticia. Yo creo que la sentencia en unos 20 días, 3 semanas estará. Creo que antes del 31 de julio estará. Vamos a ver qué puede ocurrir. Pero creo que el testimonio de Rocío Carrasco a favor de la Fábrica de la Tele fue contundente y fue muy tomado en serio por el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid. Y creo que puede beneficiar a la Fábrica de la Tele. Y creo que la declaración de Rocío Flores no fue la más adecuada. Creo que no, bueno, una chica que no voy a hablar de ella, pero no estuvo quizá a la altura que tendría que estar ante un juzgado, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones de cada